Bueno, en teoría ya está en directo. Si no, ahí me corrigen en los comentarios más adelante. Si me pueden, ya saben, como siempre, si me pueden escuchar bien o en este caso hay alguna dificultad visual para yo tratar de corregirlo. Sin embargo, creo, de acuerdo a la configuración que hice, creo que está bien. No debería haber ningún problema ahorita. Entonces, básicamente, para quien vaya a entrar en este instante cuando estoy hablando a ver este directo, ya sea que lo vaya a ver después, o sea, después de que lo realice y se suba a YouTube, lo esté viendo fuera de tiempo, pues antes que nada un saludo a todos, pues mucho, pues gracias por tener interés en ver este directo, como siempre, y en esta ocasión voy a hablar acerca de Lovecraft, este autor de terror que ya he mencionado en varios videos, y también en otros directos ya he hecho mención de él. Y básicamente, para dar una idea general de lo que voy a hablar en este directo, este autor de terror llamado Lovecraft, como dije, mi primer acercamiento con él básicamente fue, como ya lo mencioné en el directo anterior, fue a través de Digimon, ya que en Digimon 02, en el capítulo 13, en ese capítulo que les digo que casi parece un creepypasta, o un episodio así perdido, ya que no tiene ninguna relación o enlace con la trama de Digimon, está como aislado. Este en sí mismo, más allá de la rareza del capítulo y las cosas extrañas, en sí mismo es un homenaje a Lovecraft, este autor de terror. Pero el problema es que, lógicamente, en primera, la audiencia a la que va dirigida Digimon claramente no sabe en primera quién es Lovecraft. Ahora, incluso la mayoría de gente normal no sabe quién es Lovecraft. Lo máximo que saben de ello es básicamente su... Es que eso es algo que me molesta o debería de aclararle un poco a la mayoría del público. No son monstruos, en primera, lo que aparecen en las historias de Lovecraft. Son dioses y son extraterrestres y en algún caso son seres adimensionales. Es decir, son cosas que van más allá de nuestro entendimiento. No es tan simple como decir, es un monstruo que tiene esas características. Obviamente su apariencia es monstruosa y por eso la gente lo asocia, pero realmente no entraría en esa categoría. Es decir, más que nada es un alien o un ser divino, pero malvado. Eso es lo que son las criaturas lovecraftianas. Y básicamente, como repito, la mayoría de gente no sabe nada de este autor más que Cthulhu, que es su criatura más famosa. Y por esa razón, aunque hay un término, irónicamente, que se utiliza para describir este tipo de criaturas en otras obras o este estilo de terror o horror que maneja este autor, llamándole precisamente es algo muy Lovecraftiano, esa palabra se refiere para describir eso, ya sea algo como con apariencia marítima, grotesca y a la vez amorfa. Así son los monstruos de Lovecraft, son cosas extrañas, así todos asquerosas hasta cierto punto. Por ejemplo, los que entraron a este directo en la miniatura, básicamente en la portada, y ahí salen varios monstruos de Lovecraft, o criaturas, o seres. Entonces, básicamente, para que se den una idea de lo extraños que pueden ser. Y por esa razón, obviamente y pues, yo siento que cualquier niño que vio esa caricatura de Digimon, nunca iban a adivinar que ese episodio era todo un homenaje, una alegoría o referencias a este autor y a su mitología, porque repito, es algo muy, ahora sí que de culto, muy extraño, muy de cierto nicho. Por esa razón, básicamente, a mí esta situación, por querer buscar respuestas en este caso en Digimon cuando crecí, cuando lo revisité, noté que era más raro de lo que recordaba y noté que, por ejemplo, los comentarios decían eso, que era un homenaje a Lovecraft, cosas así. Me puse a investigar y efectivamente sí tiene esas referencias, pero todavía se me hizo más extraño porque, como dije, mis únicas referencias a Lovecraft era este término de eso es algo muy Lovecraftiano, entonces dije, ¿qué significa eso? Sí tenía un poco de idea, de noción de que él había creado una mitología, pero yo pensaba que era algo así como, un poco como Marvel, no sé si me explico, es decir, en Marvel, por ejemplo, lo que ocurre o es muy común, o como las Clamp en este caso, o sea, de algo de crossovers o así, que crean todo su universo, pero la realidad es algo mucho más complejo que eso, ya que básicamente lo que hizo Lovecraft no es simplemente eso, no son historias interconectadas de crossovers, no. Y esto es algo que ya lo he dicho en varios videos, lo he dicho también en otros directos, pero siento que es importante o necesario repetir o recalcar para quien nunca me haya escuchado.
que básicamente estas historias de Lovecraft, desde mi punto de vista, muy particular de lector, yo no siento que sean historias de terror. Y aparte tampoco siento que ni siquiera sea literatura, en el sentido de que yo siento que Lovecraft, porque si tú investigas, mientras más investigas acerca de este autor, más investigas acerca de su vida y de cómo él creció, en qué trabajó, a qué edad murió, y eso te vas a notar que hay muchas cosas raras y extrañas. Y él tenía mucho acceso a información que no debería de tener por su época, porque él nació en 1800, entiendan eso, y a principios de 1900. Entonces, realmente, para que me entiendan, cuando él nació no existía ni siquiera la electricidad. Háganse ese tipo de cuestiones. Y él te habla de avances científicos que apenas se descubrieron literalmente en el siglo XXI. Por eso es muy impresionante. Entonces, lo que yo siento, desde mi punto de vista, que pasa con la literatura de Lovecraft es que, más allá de que él buscara pues, causar miedo en las personas, y no digo que toda su literatura sea algo extraordinario, no, obviamente, de hecho a él sí le gustaba la literatura de terror y la literatura en general, eso sí es algo cierto, es algo que sí pasó, pero lo que ocurre es que se nota muy claramente cuando Lovecraft quería, en base a los autores de esa época, hacer una historia de ese estilo y hacer un homenaje incluso a esos autores, como Edgar Allan Poe, o cuando él hacía reflexiones, por ejemplo, a veces él hacía como especies de sueños, bueno, relatos oníricos, como poemas casi casi, más que pues, cuentos. Ahí se nota que es algo de ejercicio de, es lo que trato de decir, de literario, pero hay otros en los que básicamente toda la historia concuerda con la descripción de los personajes principales de Lovecraft, con él, con sus experiencias particulares que él vivió, y lo único que él hace es que él cambia el nombre de los protagonistas, pero es él, básicamente, mientras más investigas de su vida, más claro son, te das cuenta de que él vivió muchas de esas experiencias, y eso te hace pensar, o sea, de qué tanto de esta literatura es real y qué tanto es ficción. Es decir, en qué punto se separa cada una. Y yo siento que no todos, obviamente, pero repito, sí, una gran parte de estos relatos, en teoría, entre comillas, más que historias que él se inventó, yo siento que son sus reflexiones, sus apuntes, como una especie de diario que él tenía. ¿Y por qué afirmo esto con tanta contundencia? Mientras más investigas el Lovecraft, te das cuenta que él ni publicó nunca nada en su vida. O sea, realmente estos escritos pasa algo muy similar con este autor inglés llamado Sir Arthur Conan Doyle, que es el autor o el creador de Sherlock Holmes, de estas novelas. Al igual que él, Lovecraft como tal nunca publicó un libro. Lo que él hacía es que como él era periodista y él pues trabajaba en muchas revistas o tenía interés así en cosas de ese estilo, básicamente en este tipo de género que le llaman el pulp fiction, básicamente él, digamos que en secciones semanales o en una especie de, ¿cómo le llaman? No recuerdo este término, de columnas, para así decir, su espacio particular del periódico, él, pues cada mes o cada vez que él participaba, él hacía un relatito, un cuento, y es ahí donde realmente los publicó, entre comillas. Pero como tal nunca lo pensó de una manera literaria, es lo que trato de decir así, de crear las historias así en un volumen y publicarlo. Entonces, ¿por qué existen estos relatos o estas historias de Lovecraft? ¿Cómo es que nos llegan hasta nosotros? ¿Cómo es que básicamente este proceso o estas historias tan extraordinarias o revolucionarias en su época llegaron a nuestras manos? La respuesta, y eso es, repito, entre más investigas, más miedo da. Lo que ocurre con Lovecraft es que él, en sí, les digo, nunca publicó nada. Él, a lo mucho, los publicaba en ese tipo de cosas, pero estas revistas, obviamente, y estos periódicos, pues se tiraban a la basura. Ninguno de ellos era como la idea de, pues, ahora sí que recopilarlos y publicarlos, ¿no? Lo que sucede es que Lovecraft, él tuvo muchas situaciones precarias en su vida. Una de ellas es la falta de dinero y esta ambición constante de querer ser escritor o haber estudiado más, o sea, hacer una carrera más profunda. Él usaba la astrología y las ciencias, pero no era bueno en ellas. Es otro dato muy importante, porque sus historias sí tienen mucho este lenguaje científico, muy avanzado, muy técnico y muy preciso, pero lo interesante es que él realmente no tenía esos conocimientos. Por eso es bien impresionante. Es como, él tenía, es impresionante saber toda la información que él poseía, en teoría sin realmente poseerla. Y lo que ocurre con él es que, como él tenía este sueño frustrado, por así decir, de que quería ser escritor, o sea, de lleno, bien, dedicarse a eso, su manera de acercarse a ese medio,
pues sí, llegar de alguna manera a su alcance, fue que él dijo, bueno, tal vez yo no puedo publicar, ni tengo el talento, ni el tiempo, ni el dinero para estar publicando cosas, pero sí he leído lo suficiente a lo largo de mi vida para, por ejemplo, editarle a otras personas, corregir. Entonces él empezó a, pues, a trabajar en ese aspecto como editor. Entonces es así como él conoció a muchos otros escritores, no necesariamente de terror, pero sí, o sea, muy similares a su tipo de literatura o de las cosas que a él le interesaban. Y básicamente es como este grupo de gente cercana a Lovecraft, el círculo de Lovecraft, precisamente, básicamente eran sus, o sea, con el tiempo se convirtieron en sus amigos, porque Lovecraft literalmente les editaba el trabajo así, y ellos mismos notaron el talento de Lovecraft, ellos dijeron, bueno, al checar estos escritos que les digo que él nunca publicó, que él tenía ahí en su casa, eran por sí, digo que eran como notas, cuando Lovecraft murió, porque toda la vida de Lovecraft fue muy miserable en muchos aspectos, y su muerte también es así, porque como él llegó a ese punto en el que no tenía dinero y no pudo atender a algo tan simple como una infección en el estómago, pues, literalmente eso pues, se le empeoró y murió de eso y murió muy joven. Y este Lovecraft, su familia venía de, se podría decir que de un problema de decadencia. Porque para que me entiendan, la familia de Lovecraft, si no tengo mal entendido, ellos eran de Inglaterra y eran en teoría medio nobles, o sea, sí tenían prestigio, pero venían de venido a menos en este tipo de familia. Es decir, la familia de Lovecraft que venía de Inglaterra y se asentó en Estados Unidos, si no me equivoco, en Rhode Island, básicamente en Providence, este, esta familia, con el tiempo y por malas negociaciones o por malas administración, pues se fue quedando sin dinero. Y digamos que el último que gozó de ese prestigio, de ese dinero, pues fue el abuelo de Lovecraft, que es con el que tenía su vínculo más directo, ya que su papá cuando era niño se volvió... Tenía muchos problemas y tuvo un problema mental que acabó en un manicomio. Entonces, por eso no tuvo mucha relación Lovecraft con su padre. Entonces, su figura paterna era su abuelo. A lo que voy es, este abuelo de Lovecraft, básicamente, es el que, pues, al haber sido ahora sí que, en teoría, el último de esta, pues sí, descendencia acomodada, pues tenía mucho acceso a literatura, tenía una gran biblioteca y así, y es así como, aunque para cuando Lovecraft nació ya no tenía tanto dinero y el abuelo pues ya estaba muy anciano, sí le tocó este acceso a Lovecraft, a esta literatura general o mundial del mundo, o sea, era, en ese aspecto era muy culto Lovecraft, en que tuvo acceso a todos estos medios. Y por eso le interesó la literatura, y por eso le gustaba, y por eso también le gustaba la astronomía, y por eso le gustaban muchas cosas, porque era lo que tenía su abuelo, así que en su biblioteca. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Qué tiene que ver con lo que estaba diciendo de su círculo y su gente? Que para cuando Lovecraft llegó, digamos que a sus últimos años, ya de plano su familia estaba en la mierda, o sea, no tenía nada de dinero, estaban bancarrotas, se habían perdido hasta muchas de sus casas y de sus, pues, ¿cómo se dice?, pertenencias o sus posesiones. Y este Lovecraft, en donde se había estado quedando, que si no me equivoco eran en la familia de una de sus tías, así, en una casa, les digo, no se pudo atender esta enfermedad que tenía, esta infección que tuvo en el estómago, empeoró, entonces literalmente murió de un fallo. Y básicamente no tenían dinero ni para el ataúd, ni para... Bueno, no tenían más bien dinero para la cripta ni así. O sea, creo que sí tuvo un... Lo enterraron en un lugar común. Y de hecho, aquí viene lo interesante. Lo único bueno que pasó en su vida o positivo en la vida de Lovecraft fue este mismo círculo del que les hablo, este círculo de amigos. Ya que este círculo de amigos lo que hicieron fue que al reconocer el talento de Lovecraft, al gustarle sus historias, al conocerlo a él y saber las dificultades por las que él pasó, ellos en cierta forma querían que el mundo también reconociera el trabajo de su amigo, de Lovecraft. Entonces lo que ellos hicieron es que cuando murió Lovecraft se dieron a la tarea de recolectar, no solo en su casa, sino, repito, en estos medios en los que él llegó a publicar algo, en periódicos y revistas, todo lo que él hizo en su vida, y a su manera, como Dios les dio a entender, ellos hicieron compilaciones. Por eso no existen unos libros originales de Lovecraft que tengan así todos en un orden específico, sino que como Dios les dio a entender a cada uno de ellos hacían sus ciertas compilaciones de acuerdo a lo que ellos pues categorizaban, de acuerdo al estilo literario de Lovecraft, porque tuvo tres etapas, les digo. Entonces, por eso
dependiendo de la librería que tú vayas o la forma en que tú consigas estos relatos de Lovecraft, nunca vendrán los mismos relatos exactos en cada libro, nunca serán las mismas compilaciones. Porque digamos que nunca hubo una como tal edición definitiva o verdadera de estos libros, sino que eran las diferentes variantes que hicieron sus amigos de Lovecraft, este círculo. Y lo que ocurre con cómo es que esta literatura de Lovecraft tan de nicho acabó siendo, pues ahora sí, de la cultura popular. Bueno, antes de responder a esto, solo permítanme checar cómo va la dieta. No quiero tener ningún problema o que nada de lo que dije lo haya escuchado a nadie o se haya grabado, que puede ser peor. Entonces, básicamente, déjame checar cómo va la transmisión de hecho, pues obviamente si veo que hay comentarios, pues comentaré algunos. Ah, sí, se está grabando. Ahora permítanme leer los comentarios, porque veo que sí hay. Ah, no me deja leer. A ver, esperen. Esperen tantito, chicuelos. Esta Aurora, hola, Aurora. Vi que desde hace rato estabas ahí. Este. Estamos hablando de Lovecraft, de la literatura de terror de este autor de terror, entre comillas, más ciencia ficción para mí. Y luego tenemos a Sergio Arriaga que dice: ¿qué ciclo te gusta más de Lovecraft? Ciclo, bueno, obviamente a mí me gusta más lo que tiene que ver con la mitología de Cthulhu, o sea, de los monstruos y así, porque como ya dije, al principio tenía esta inspiración en autores clásicos, luego tuvo una época en la que se sueños muy oníricos, más así como, sí, surrealistas, y luego están estos cuentos que se interconectan, que son lo que es lo que lo hizo más famoso, lo catapultó a la fama, que son los cuentos interconectados de los primigenios y básicamente el panteón de Cthulhu. Este. ¿Está plantada? No, no está plantada, perdón. Bueno, está bien, ahora, no hay problema. Dante Luna, ah, es mi amigo, el famoso Dante. Está aquí, chicos, se está haciendo presente. Ah, no manches, ¿se me oye raro? Ah, espérame, permítame. Ah, no manches, ¿se me oye raro? Ah, a ver, voy a intentar mover un poco. Espero que no afecte la transmisión para arreglar lo del audio. Creo que ese que es lo que está fallando. Permítame tanto. Propiedades. A ver, a ver, a ver. Ustedes díganme, ¿cómo notan cambio en mi voz cuando estoy haciendo esto? ¿Notan alguna diferencia? Pónganme en los comentarios para saber. Pero bueno, ahí me van diciendo cómo lo van oyendo, si sienten que va mejorando o empeorando, para irle moviendo aquí al aula y así.
Y bueno, lo que me quedé es que básicamente, pues de esa manera es como este círculo, este grupo de amigos de Lovecraft, básicamente, este, son los que rescataron estos escritos, este trabajo literario de Lovecraft, y los hicieron estas compilaciones y los publicaron. Y la razón de que llegaran a volverse parte de la cultura popular es básicamente que, digamos que en su momento por eso te digo que es como de culto. Literalmente sus libros, sus historias de Lovecraft estaban ahí, digamos, en grandes librerías o así, pero arrumbados así en ciertos espacios extraños, así de lo poco visto. Entonces los lectores más dedicados o más comprometidos a que les gustaba pues investigar, hallaron estos escritos y dijeron, oh, mira, qué interesante. Pero lo interesante de la época de Lovecraft, de cuando le publicaron esto, es que en ese entonces todavía no existía la ciencia ficción. Quiero recalcarlo, por eso es muy importante lo que digo de los géneros literarios de Lovecraft. Básicamente, como no existía la ciencia ficción, todo lo que te habla Lovecraft está adelantadísimo a su tiempo, más de 100 años adelantado. Y básicamente este autor de terror, o bueno, este autor, Lovecraft, Howard Philip Lovecraft, lo que sucedió con él es que esta gente, estos autores empedernidos o dedicados, literalmente lo hicieron de culto, o sea, hacían que decían a otro tipo, lo recomendaban entre ellos, y así es como fue pasado de boca en boca hasta que se empezó a hacer más popular, más famoso. Y con el tiempo, eventualmente, con el boom de la ciencia ficción en el surgimiento, allá por los 50, 60, 70 en Estados Unidos, pues obviamente ya el autor de, o sea, todos los relatos y escritos de Lovecraft tuvieron el impacto masivo que él nunca imaginó que hubieran tenido. Entonces, básicamente, estos directores o estos, tanto de cine, algunos que han hecho videojuegos, propios autores de literatura se basaron en él, como Stephen King. O sea, este impacto que llegó a todos fue como se empezó a hacerlo en sus obras que eran más populares o eran más accesibles al público, y de esa manera la gente, por fin, que no ni siquiera ha leído las historias de Lovecraft, saben que él básicamente existió, más o menos quién es, más o menos de qué son sus relatos, y así es como se volvió famoso, básicamente. Por ende, lo que trato de hacer con esto es que entiendan que Lovecraft nunca publicó un libro. Segunda, nunca fue famoso en vida con ese libro. Y tercero, las historias de Lovecraft jamás fueron pensadas de manera masiva. Ese es el gran punto de esto. Por eso es tan fascinante leer las historias de Lovecraft, porque cuando entiendes más cosas de su vida y del contexto en el que fueron creadas, comprendes lo extrañas que son debido a que parecen más cercanas a, repito, a un diario personal de Lovecraft que a historias que él buscaba contarle a la gente. Sin embargo, obviamente lo podemos analizar como literatura, o tampoco tienes que verlo a huevo, o sea, de una manera así de pues, paranoica o en este sentido de conspiración. También puede simplemente gustarte, verlo como literatura y gustarte simplemente pues, las historias de Lovecraft. No hay ningún problema, no tengo un problema con eso. Solo me gusta hacer énfasis en esto porque la propia gente que leyó Lovecraft durante años, desde que existe, nunca notaron estas similitudes con la tecnología moderna, y no es su culpa porque precisamente gran parte de que la gente asocia a Lovecraft con el terror o piensen que da miedo o lo que él hace es así, literatura de miedo, es el hecho de que todas esas cosas de las que él te hablaba empezaron a existir literalmente después del 2000 en adelante. Si ustedes investigan de las cosas que habla Lovecraft con los adelantos científicos modernos o actuales y contemporáneos que tenemos, te das cuenta de que ya tiene sentido, tienen esta explicación científica. Sin embargo, en ese entonces, hace 100 años o más de 100 años, literalmente estaba, o sea, decían, este tipo está loco, este tipo no sabe, no está hablando de cosas así de magia, casi, casi, porque no entendemos de qué re mierda nos está hablando. Porque les digo que sus escritos tienen este lenguaje muy académico, muy científico, por eso les digo que no están hechos para la mayoría de gente. Lo cual solo demuestra mi punto de que eran casi, casi cosas muy personales de él. Y el punto es que estas historias, o lo fascinante que tienen, o lo que hizo que toda esta gente que le llegó este libro a sus manos, que hicieron hacerle referencias o retomar sus ideas, es el hecho de que, como planteó uno de los comentarios precisamente, en este ciclo, en el ciclo de los mitos, o en el ciclo del panteón, de los primigenios,
Básicamente lo fascinante de Lovecraft es en sí mismo su, como dice, su mitología, su cosmología, el primero cómo pensó o dimensionó el universo, su visión de la vida, de la realidad. Segunda, el espacio que ocupamos nosotros en esa cosmovisión. Y tercero, la relevancia o el papel que juegan estas criaturas, estos entes que les digo, estos seres adimensionales que son como dioses espaciales o extraterrestres o incluso de otras realidades alternas, básicamente, cómo ellos tienen injerencia y cómo nos muestran, porque esto es algo muy importante para entender a Lovecraft. Esta corriente filosófica o literaria que existe llamada el nihilismo. El nihilismo, para quien no lo conozca, básicamente es esta idea de, a diferencia de todo lo que se ha escrito a lo largo de la humanidad, el nihilismo va en contra de esta corriente de creer que los seres humanos somos el centro de todos, que los seres humanos somos predestinados, que los seres humanos somos especiales, que los seres humanos tenemos un papel. El nihilismo es lo opuesto, es básicamente darte cuenta de la insignificancia en todos los aspectos. En primera, el universo no tiene un propósito, ni tampoco tiene leyes lógicas, ni físicas, ni nada de las cosas que los seres humanos nos inventamos. En el nihilismo entiendes el espacio como lo que en realidad es eso, es caos puro y extraño, que no tiene ninguna forma, que solo crea, que es energía expandiéndose. No hay nada realmente lógico, es simplemente ahora sí que la locura de la naturaleza en sí mismo desatada. Eso es básicamente el universo. Y en base a esa lógica entiendes todo a su alrededor, es decir, si nada tiene sentido en ese aspecto, tampoco tiene una lógica o un espacio, digamos que los planetas, los lugares, y mucho menos la vida o la relevancia, es decir, contrario a lo que pensarían la mayoría de autores o filósofos o corrientes ideológicas, los seres humanos no somos nada. Somos un simple accidente, una aberración en este universo extraño, constante, una simple casualidad que ocurrió y no tiene ninguna relevancia. Y de esa misma lógica te plantean la idea de tampoco tenemos un propósito incluso a nivel espiritual, porque como digamos Lacroix lo ve todo de una manera muy científica, muy pura, muy positivista de esta corriente, básicamente lo ve así, es decir, como todo está creado para así que desde el Big Bang y del caos y básicamente todo es una expansión o una consecuencia de esta azar. Por lo mismo los seres humanos no fueron creados por nadie en particular, simplemente los seres humanos son esta casualidad en el universo que por razones azarosas logró desarrollarse y se planteó, se construyó esta mentira a sí mismos de que son importantes, de que tienen un valor, un significado, un papel importante, pero la realidad es que no lo tienen, no tenemos nada. Nuestra vida es muy miseria. Hasta en ese aspecto, hasta cierto punto, puede ser muy deprimente el nihilismo. Pero Lovecraft, tanto por sus experiencias como por sus ideologías, concordaba con esta ideología. Entonces, en sus escritos, su literatura trata de transferir o darte esta sensación o hacer que entiendas y comprendas el universo desde esta perspectiva de darte cuenta de que sin importar los avances que tenga la ciencia o sin importar lo lejos que llegue la humanidad, a final de cuentas no tiene ninguna importancia en comparación al resto del universo. ¿Por qué? Porque sin importar lo mucho que se desarrolle la raza humana está destinada a extinguirse, porque tarde o temprano se apagará el sol. Tarde o temprano la humanidad dejará de evolucionar. Tarde o temprano, básicamente, el universo va a llegar a su fin. O no lo alcanzaremos o nos acabaremos este planeta antes de que eso ocurra. Es decir, comparado con el tiempo que lleva existiendo el universo, lo extraño que es, las dimensiones supremas y superiormente abismales en comparación al tamaño que nosotros somos en el universo. En ese sentido, el tiempo de la humanidad que ha existido incluso hasta ahora es menos de un nanosegundo, es decir, somos nada en el universo. Y sin importar lo que hagamos, seguiremos siendo ese porcentaje. Por eso, en los estudios de Locke te dan esta sensación de que no importa, digamos, toda la ciencia que tengas a tu alcance o los medios que tú hagas, o lo mucho que creas que importas, al final de cuentas, eres tan insignificante que cualquier cosa, incluso la más simple, puede acabar no solo con tu vida, sino en general con todo lo que conoces. O sea, es cuestión de que simplemente un día el universo, así de loco como funciona, simplemente diga, pues se acabó y se acabó todo. No hay nada que podamos hacer, explote, por así decir. Y eso es la corriente en la que se basa Lovecraft. Y eso te lo transmite en las historias, no solamente con estos pues, eventos que están fuera del alcance espaciales, por ejemplo una supernova, o por ejemplo un hoyo negro, cosas así que están fuera de nuestro alcance y entendimiento, sino que
lo lleva a través de estos monstruos. Y estos monstruos tienen este papel de demostrarte constantemente a los seres humanos, pues que no hay nada que podamos hacer, o que cuando se nos presenta algo, porque solo para que se dé una idea del poder que pueden llegar a tener estas criaturas, hay algunos que son del tamaño del universo, son así de inconmensurables. Hay unos que son omnipotentes, hay otros que son omniscientes. Y son cosas que literalmente, de hecho, a la Tierra ni les importa, les parece una vil mierda que a veces por ese simple azar de que ellos están ahí moviéndose en el espacio, pasan por ahí y en algunas historias acaban con la humanidad, acaban con galaxias, acaban con realidades enteras, sin importarles porque son amorales, eso es lo más importante de los dioses, ellos como no están regidos por las estupideces de los humanos, no hay bien o mal para ellos somos hormigas, entonces no piensan, no tienen la menor consideración con nosotros y mucho menos con otras razas. Eso es lo impresionante de las criaturas Lovecraftianas, son muy poderosas en ese sentido, muy impresionantes y algunas de ellas, repito, no están atadas ni siquiera a la física o a las cosas de las que nos aferramos, es decir, hay monstruos Lovecraftianos que no tienen una forma física, no tienen una apariencia en específico, hay algunos de ellos que ni siquiera se pueden entender o emiten sonidos que nosotros comprendamos como el lenguaje humano. Hay algunos de ellos que son así tan, por eso les digo que son como más como dioses, cosas que van más allá del entretenimiento, que te explican que el solo hecho de estar ante ellos, hay de dos sopas, o te vuelves loco o mueres de la impresión, porque es algo que está más hecho no solo para los seres humanos, para cualquier criatura, cualquier ser orgánico en este universo, no está preparado para estar o procesar su existencia misma. Y estos seres, en la mayoría de las historias, les digo, causan destrucción sin siquiera, no les importa nada, o sea, no lo hacen ni para joder, simplemente andan por ahí y te explican que así de caótico es el universo. Por eso te da esta sensación, por eso la gente lo asocia con terror, porque fue la primera vez que leyendo literatura se plantearon estas cuestiones filosóficas o existencialistas y se empezaron a achicar, por así decir, a darse cuenta del peligro que es en sí mismo el universo o la vida. Es por eso que catalogan o llaman a estas historias de terror, porque ese es el miedo que les transmite. Pero lo que os repito, no busca joder a las personas, no buscan este, hacer que tú digas, ay, me asusté o me rasgo las vestiduras. No, repito, él lo que él buscaba era explorar estas ideas, plantearlas y que al mismo tiempo tú cuando las asimiles, pues el que tengas esta como gran revelación, esta impresión que te deja así anonadado. No queda. ¿Hay algún problema? O sea, ¿no me escuchan mejor? ¿Hubo un cambio o no hubo cambio? ¿Qué fue exactamente lo que ocurrió? Pero bueno, yo voy a dar por hecho que por lo menos está grabado. ¿Hay algún problema? ¿No me escuchan mejor? ¿Hubo un cambio o no hubo cambio? ¿Qué fue exactamente lo que ocurrió? Pero bueno, yo voy a dar por hecho que por lo menos está grabado. Permítanme, estoy checando otra vez el audio para ver si se puede mejorar un poco. Esta voz. Permítanme, estoy checando otra vez el audio para ver si se puede mejorar un poco. Esto según yo está bien. A ver. Entonces no creo que haya mucho que pueda hacer. De todas formas, déjame ver cuánto llevo. Llevo... ¿Qué será? Media hora. No lo sé, chicos. Solamente que haga una pequeña pausa y
y haga las correcciones para ver si se mejora un poco el audio. Como sea, yo por lo mientras de todas formas tengo más o menos pensado acabarlo en una hora. Yo creo que aunque se escucha robótico se escucha bien, ¿no? Lo suficientemente bien. No sé ustedes. Entonces, miren, de cualquier forma, cuando termine de grabar, pues voy a ver si se puede corregir, mejorar un poco el audio. Y pues de no ser así, pues ya literalmente, pues, ¿qué podría ser? Solamente que... pero yo no podría ver este pedo de cómo va el directo. Pues miren, lo que puedo hacer es grabar ahorita por separado el audio al mismo tiempo que estoy grabando esto. Y por ejemplo, de aquí a lo que termine el directo, ya después, posteriormente, lo que haría sería básicamente cortar el audio que se oye mal y agregar este audio que grabo aparte, ya bien fluido. Y pues, por lo menos 2/3 del directo lo tendrían como en audio. Yo digo, como sea, esto va a ser una solución emergente. Por lo mientras, no se preocupen. O sea, lo que voy es, no se preocupen si no me entienden muy bien lo que voy a decir a continuación, sino que ya que va a estar grabado con audio y ya después, cuando se resuba, va a estar con el audio corregido. Estoy preparando todo, está grabando en teoría, yo espero que sí. Y básicamente, chicos, bueno, continuando un poco donde lo dejé, básicamente, que no recuerdo bien en qué me quedé, era acerca de cómo funcionaban estas criaturas o estos seres impresionantes que creó Lovecraft. Y básicamente lo que ellos hacen, o estas capacidades impresionantes que tienen, es que a través de sus historias, en la mayoría de los casos, lo que ocurre es lo siguiente. Tengo que explicarles un poco de esta mitología para que comprendan pues qué hacen en estas historias. En la mitología de Lovecraft, lo que se supone que sucedió con estas criaturas es lo siguiente. Se supone que hubo un momento específico en el que todos estos seres, mucho antes de que existiera siquiera los dinosaurios o los primeros seres vivos en este planeta, como estos seres Lovecraftianos son así, están casi desde el origen del universo o incluso antes, son seres así, les digo que son casi inmortales y que están fuera de nuestra comprensión. Algunos de todos estos seres que andan ahí, digamos, como vagando por el universo, pues se dedicaban a eso, a hacer mierda a los planetas que llegaban o básicamente a sentarse ahí. Es lo que hacían. Entonces básicamente digamos que este ejército lo podríamos catalogar así. Digamos que hay unos ciertos bandos, ¿no? Ahora digamos que el bando o el ejército de Cthulhu, este ser que todo el mundo ubica, que es como un pulpo gigante con alas, humanoide, este dios, Lovecraftiano, lo que hacía era que él y su gente, que son los conocidos como primigenios por esto mismo de que fueron los primeros seres en existir, se supone que en algún punto llegaron a la Tierra, en su estado más primitivo, de ahí el nombre, primigenio. Y básicamente cuando empezó a ver esta evolución, en que empezó a ver los dinosaurios y todos estos primeros seres orgánicos marítimos, para entonces ya estaban aquí estos partes de esta raza o de este ejército de Cthulhu y te explican que se asentaron. Y lo que ocurrió simplemente fue que conforme pasó el tiempo y evolucionó pues, toda la vida hasta llegar a nosotros y luego de nosotros hasta llegar a la interior en la actualidad, muchos de ellos siguieron su camino en el universo, les digo, les valió madres y siguieron con su vida, pero muchos de otros se quedaron en la Tierra. Pero el problema es que en el mundo de Lovecraft existen dioses que no necesariamente son buenos, simplemente estaban en oposición a estos dioses que les menciono, como Cthulhu, que básicamente se dieron ahora sí que en la madre con el bando de Cthulhu y sus dioses o su ejército, y básicamente lo que ocurrió es que esa gente, bueno, no son gente, esos seres, los primigenios, el bando de Cthulhu, los que perdieron o así, fueron exiliados incluso fuera de este universo, a otras dimensiones, a prisiones oníricas, cosas así que van más allá de nuestro entendimiento. Entonces básicamente lo que trato de decir es que estos seres extraños o impresionantes que había, ¿no? Que pues
derrotaron en cierta forma a este ejército de Cthulhu. Según tengo entendido, muchos de ellos igual siguieron su camino, no se quedaron en la tierra, y otros sí se quedaron pues en esta lógica de vigilar, digamos, un poco a estos dioses que perdieron. Es así como en el caso de Cthulhu mismo. Cthulhu es uno de estos seres que básicamente pues desapareció de la tierra, pero está aprisionado al mismo tiempo en las profundidades. Y está así, o sea, su única forma de manifestarse es a través de los sueños, de estas fuerzas oníricas. Por eso, digamos que el bando de Cthulhu, muchos de los que se quedaron en la Tierra y están aprisionados y buscan retomar lo que es suyo, que no solo es este planeta, sino en general lo que ellos consideran parte del universo, pues básicamente están a la espera o al acecho. Y lo que ellos hicieron como un plan B para lograr este objetivo es básicamente que, ya sea a través de las primeras criaturas que existieron, ya sea a través de jeroglíficos o cosas muy anteriores a eso, ya sea a través de estos monolitos, construcciones, cosas así ¿cómo explicarlos? Muy simbólicas del ocultismo, muy así, como casi magia o casi ritos, casi, o sí, digámoslo así. Dejaron un plano, unas marcas para que en el futuro fueran contactados o reinvocados, ya sea por humanos, ya sea por lo que sea que se toparan con estas cosas y al buscar descifrarlas, sin querer desataron a estos seres malignos. Por esa razón, estos primigenios fue este universo de extraterrestres, casi, que se quedaron en la Tierra. En las historias locas pasa eso, te explican que en la actualidad, después de todo este tiempo que ha pasado, algunos de los que ya sea que de los primeros humanos que tuvieron contacto con estos seres de los primigenios a través de estos rituales, o ya sea que científicos mismos, o así instituciones o académicos, a través de sus investigaciones o expediciones encontraron los restos o los residuos de estas civilizaciones anteriores de los primigenios, sin querer los desatan. Básicamente en eso consiste la mayoría de estas historias de Lovecraft, de los mitos, en que básicamente son gente que de una u otra manera tiene contacto con los primigenios, en algunos casos los liberan y se dan cuenta de que tanto son criaturas muy peligrosas, así a un nivel incomprensible, sino que además son tan omnipotentes que no tienen una forma de contrarrestarlas, y en el proceso mismo el simple hecho de tener contacto con ellos hace que ellos acaben, les digo, en la locura o básicamente se suiciden porque no pueden tolerar esta idea de todo lo que implica, todo lo que significa el hecho de que, para que me entiendan, el gran choque que tienen estos personajes principales es con este nihilismo, darse cuenta de que el nihilismo es la realidad. Porque al darse cuenta de eso, de que los seres humanos son una anomalía X que no tiene ninguna relevancia en el universo, que existen criaturas o seres que están fuera de nuestro entendimiento y no se les puede aplicar las lógicas que nosotros conocemos. El hecho de que básicamente todos estos seres que existen tengan tanto poder o estén tan así existen tantas evidencias alrededor, y que la realidad misma que nosotros nos jactamos de estudiar en realidad no funciona como nosotros creemos. Son tantos estos choques existenciales que sufren las personas o los individuos que acaban en la locura. Por esa razón les digo que básicamente entran en algunos casos es este impacto, digamos, de información lo que los hace de querer suicidarse, porque piénsenlo de esta manera. De acuerdo a la lógica de las historias del Lovecraft o del nihilismo, no existe ninguna religión. O sea, no existen los dioses. No solamente tenemos una muerte horrible, orgánica, que es la de simplemente morir, la de que un día caduca tu cuerpo, sino que es el hecho de que el universo en sí mismo, el lugar en el que estás parado, es algo tan inestable que es cuestión de que un día algo funcione distinto y, por ejemplo, la Tierra, en vez de atraer, repela en la gravedad. Así saliera toda la humanidad o todo lo que existe sobre la Tierra, fuera expulsado automáticamente. Es algo que puede existir o puede ser factible. No solo, repito, en la historia de Lovecraft, en general, así funciona el universo. Entonces, el darte cuenta de que no importa lo mucho que te enfrasques en tratar de estudiar o de medir las cosas, no tiene ningún control real el ser humano sobre su entorno, es lo que hace que entren en esta desesperación. Y es así cuando, pues técnicamente siempre se salen con la suya estos monstruos o estos seres Lovecraftianos, porque
una de dos, o lo consiguen liberarse, o consiguen pues manifestarse y pues ahora sí que destruir, es decir, siempre se salen con la suya, o en algunos casos su objetivo es más complejo, porque, repito, hay muchos tipos de seres Lovecraftianos y cada uno de ellos funciona en formas distintas. Por ejemplo, los seres que les digo que son los más poderosos, los que están más fuera de nuestra comprensión, estos ni siquiera están en la Tierra, ni siquiera pierden su tiempo aquí. O sea, sus historias muchas veces son relatadas desde el espacio, son relatadas desde el punto de vista de otros seres, igual Lovecraftianos que no son tan poderosos, pero han sido testigos de ellos, entonces ellos como que relatan la existencia de ellos. Les digo, es como su propia religión de ellos. Entonces básicamente a lo que voy es, en este caso los seres, ¿cómo explicárselos, chicos? Pues básicamente hay seres Lovecraftianos que, les digo, están fuera del plano, incluso, olvídate del material y físico, simplemente están fuera de nuestro plano, de nuestro alcance. Hay otros seres que son como del bando de Lovecraft, que les digo, sí tienen mucho poder, tienen conciencia y sí saben que existe la humanidad y así, pero no les importa y siguen con su camino. Y a veces pasan por la Tierra de nuevo y a veces están por ahí o los invocan sin querer, pero a ellos no les importa lo que está pasando en la Tierra. Y hay otros seres Lovecraftianos que del bando de Cthulhu que o están en la Tierra pero están aprisionados como Cthulhu, o no están aprisionados pero no son tan poderosos o tienen tanta fuerza, que su objetivo de esos seres ha sido todo este tiempo pues buscar la liberación de este ejército de Cthulhu, de estos seres Lovecraftianos. Su objetivo es que un día vuelvan a la libertad y para eso buscan formas en las que interactúen con los humanos, porque repito, estos seres son tan cabrones que están fuera de nuestro plano dimensional, entonces buscan la manera de no solo tener contacto con los humanos, sino de manipularlos para que ellos mismos hagan el trabajo por ellos y de esa manera liberen a estos otros seres. Y hay otros seres Lovecraftianos que son más como la fauna en el universo, que ni siquiera tienen un uso de razón como tal, o ni siquiera son tan poderosos, pero son amorfos, son extraños, son asquerosos, o son como bestias salvajes, pero de otros planetas, de otras formas orgánicas. Entonces, de esa manera es como existen todos estos seres al mismo tiempo, no solo en la Tierra, les digo, en todo el universo en general. Y por eso es un caos las historias de Lovecraft, porque sabes que es cuestión de tiempo de que por una u otra razón el universo colapse la Tierra o todo se vaya a la mierda. Y normalmente en las historias, las más simples de Lovecraft que tienen que ver con esto, pues en el mejor de los casos es un güey que tuvo la mala fortuna de ver un primigenio pasar por ahí y para su mala suerte verlo o ser testigo de ello fue tan impresionante que o su cerebro explotó, así literalmente se desparramó por todos lados, o el tipo entró en una crisis y relata cómo entra en picada su estado, su salud mental hasta que se suicida. Así son casi todas las historias de Lovecraft, solo hay de esas dos sopas, o se mueren o se vuelven locos. Entonces, una vez ya entendido esto, puedo proceder a hablar algunos de los cuentos, mi experiencia con ellos, lo que me gustan, cuáles me gustan de estas historias y básicamente pues preguntarles a ustedes también cuáles, si lo han leído, si conocen en esto, si no lo conocían, qué les llama la atención de esto, para ver qué les puedo explicar, para que haya algo de todo esto que yo les pueda dar a ustedes como, pues sí, a la mano, se podría decir. Y bueno, yo antes que nada, como dije al principio muy de este directo, yo empecé a ver o leer estas historias a partir de mi duda con Digimon. Entonces, lo investigué, lo primero que leí de Lovecraft o investigué fue lo que estaba directamente relacionado con este episodio de Digimon. En este caso, las cosas que están relacionadas, ya lo he dicho, tengo un video de eso en mi canal, si quieren vayan a ir a verlo, si no lo han visto, pero básicamente ahí lo que está principalmente conectado es la ciudad de Innsmouth, la historia de los profundos, Cthulhu en sí mismo, que sería como la llamada de Cthulhu, esos relatos, la historia de Dagon, así se llama, y creo que
Un poco de los primigenios, pero muy somero. Esos son como los relatos principales que están relacionados con ese episodio de Digimon en particular. Y básicamente fue lo primero que yo quise investigar. Entonces, el primer relato o cuento que yo leí de Lovecraft es básicamente el de Dagon. A la vez que les voy a ir contando pues qué he leído de Lovecraft en general, lo cual es me acuerdo, y les voy a tratar de ir más o menos dando una sinopsis de cada uno de ellos para que tengan una idea de qué trata o qué podemos encontrar de todo lo que ya mencioné hasta el momento. Como bien dije, este personaje, se podría decir, o este ser de Dagon, solo como dato curioso antes de empezar de lleno en este tipo de cosas, quiero que sepan esto, para que no lo haya leído y empiece a tener un poco de interés a través de todo lo que he dicho y le den ganas. En primera, los relatos de Lovecraft como tal no tienen un orden concreto. O sea, tú puedes encontrar un orden cronológico y leerlos de tal forma que para ti sea mejor, pero desde mi punto de vista no es necesario. O sea, realmente puedes empezar por donde se te dé la gana. Cada relato en cierta forma es independiente. Entonces, básicamente, lo que a mí me gusta de la literatura de Lovecraft es que son muy cortos. La mayoría de sus relatos son muy cortos. Estoy hablando de 3 hojas, 2 hojas a una hoja. Así de cortos. Este... Son cortos. Son, en algunos casos les digo, tienen esta información científica o adelantada a su tiempo que te saca de onda, que se siente como que está rompiendo la cuarta pared. Y tiene esta forma narrativa que te mantiene intrigado. Lo malo de estos relatos o de que no me gusta en general de la literatura de Lovecraft, que yo considero que para alguien normal o alguien que no está acostumbrado a esto es algo negativo para esa persona, es que estas historias, les repito, tienen ese lenguaje tan especializado, tan científico, y él habla de una manera tan monótona o tan repetitiva o tan así pragmática que no se siente como una historia, les digo, fluida, en la que te busque estar ahí entreteniéndose. O sea, parece que estás leyendo una hoja de una revista o estás leyendo un artículo. Entonces, en ese aspecto es muy pesado en muchas ocasiones. Lo que es muy chido de Lovecraft y hace que valga la pena, además de todas estas interconexiones, ahora sí que este crossover, es el hecho de que... Ah, discúlpenme, veo que estoy muy oscuro, no me había dado cuenta. Voy a mejorar la luz, permítame tantito. ¿Cómo era? Está mucho mejor, ¿cierto? Pero bueno, como les decía, básicamente las historias o... ¿Cómo está? ¿En qué me quedé? Sí, lo bueno de los relatos de Lovecraft. Lo que a mí sí que se me hace muy bueno, además de, pues sí, toda esta interconexión, es el hecho de que en sus historias, estos personajes o estos desarrollos, estos planteamientos que te hacen, tienen un muy, muy, muy buen final. De verdad, muy bueno. Para que me entiendan, yo, esto tal vez muchos no lo sabían, o tal vez algunos sí, no sé si ya lo había mencionado en otros videos, pero yo toda mi vida he tenido interés en ser escritor. Y de hecho ya he escrito varias cosas a lo largo de mi vida. Ya he escrito un libro, ya he escrito algunos cuentos y así. Como tal, aún no he publicado nada, pero sí llevo, en teoría, he practicado esto de la literatura desde que estaba básicamente en la primaria. Ahora, por lo mismo también he leído muchas cosas, no tantas, pero sí he leído, o sea, he estado constantemente, me he investigado, o sea, tengo un bagaje, es lo que trato de decir en general de lo básico de la literatura. Y esto se los explico con un fin. Cuando tú tienes interés en esto, o tú te adentras en la literatura, o tú investigas, o tú tienes clases de literatura, o tienes alguna especie de contacto con este medio, una de las cosas que aprendes o te enseñan, o se supone que es una regla general de la literatura, es que los buenos escritores siempre, siempre tienen que enganchar al lector desde la primera hoja con el primer párrafo. Incluso con el título, tienen que ser contundentes para tener tu atención y que pues sí, tengas interés de verlos y de esa manera pues lo veas. Ahora, ¿qué ocurre con esto? ¿Qué tiene que ver esto con Lovecraft? Para mí Lovecraft es la gran excepción a la regla, porque si realmente lo analizamos desde un punto de vista literario,
Lovecraft rompe esta regla porque él hace lo opuesto. De hecho, todo lo que te plantea Lovecraft a lo largo de su historia, el principio es lo más aburrido siempre o lo más pesado. Y siempre lo mejor de sus historias es el final. Ese es el último renglón, güey. La última frase, la última página. Eso es para mí, digamos que lo mejor de sus historias, lo que hace que las disfrutes, lo que tú dices, valió la pena. Porque siempre son finales impresionantes. Así, el tipo tiene una gran habilidad de cierre. Ese es su gran talento. Y básicamente sus historias siempre tienen estos cierres que les digo que van más allá de lo típico, de lo común, de un final feliz, un final triste, un final abierto, un final cerrado. No, los finales de Lovecraft son cosas que te da el mayor, digamos que ahí te da la mayor revelación, te causa un giro de, así un giro de tuerca que te vuela la cabeza y al mismo tiempo te deja una frase contundente y perturbadora que se queda impregnada en tu memoria. Y así acaban sus cuentos, secos, así de golpe, contundente. Por eso yo siento que ahí radica el éxito de sus historias. Y por eso expliqué todo esto para que entendieran que así son la mayoría de las historias de Lovecraft. Tienen estas características y que en caso de que tú quieras darle una oportunidad, yo te recomendaría que empieces por lo fácil, por los relatos más cortos y que no te preocupes si al principio no te engancha. Porque el final siempre te va a dejar así con la cabeza así hecha un lío. Básicamente eso es lo que trataba de decir con eso. Ahora, ¿qué pasó con Dagon? Dagon en mi caso es, en esta historia, que son como 3 hojas precisamente, está muy pequeña. Ah, perdón, pero ahí falta decir otra cosa importante de esto, el estilo literario de Lovecraft. Lovecraft, aunque en sus historias algunas pueden ser muy cortas, en muy pocas hojas te puede dar un chingo de información o información muy contundente o pasan muchas cosas, pero lo escribe en muy pocas líneas. Entonces tiene esa capacidad de síntesis o de compresión Lovecraft en sus historias. Y eso pasa con Dagon, porque en Dagon, aunque solo son 3 hojas, pasan un chingo de cosas y ahí les va. Es la historia, de, si no mal recuerdo, de un hombre que trabajaba como en una especie de barco, no me acuerdo si como mesero, como ayudante, pero era algo así secundario, y está ahí la historia ubicada en la Segunda Guerra Mundial, cuando básicamente estaban este rollo de la guerra, así en los, así que en el Pacífico y en los mares, entre los ejércitos de Alemania, Japón, Italia con el resto del mundo, y te explican que en una de esas veces que íbamos, digamos, no me acuerdo si era un crucero como tal, un barco marítimo, pero el chiste es que no era un barco de guerra, pero este crucero fue interceptado por, ahora sí que por los alemanes, entonces capturaron a la gente, los tenían como prisioneros de guerra y así. Te explican que uno de esos güeyes que iba ahí a bordo, literalmente eh, se dio cuenta un día, mientras como estaban muy ocupados los alemanes y así en otras cosas, y ellos en teoría no eran una amenaza, pues no los tenían tan vigilados. Entonces te explican que este protagonista que les digo que era como una especie de camarero o algo así, un trabajador del barco, vio su oportunidad de escapar, entonces agarró un botecito chiquito y se fue así, ¿no? Al mar, así a la deriva, porque sabía que era cualquier cosa era mejor que quedarse ahí esperando a ver qué pensaban hacer los alemanes con ellos. Entonces de esa manera este hombre básicamente pues se va adentrando en el mar y empiezan a naufragar porque obviamente pues se le acaba la comida, el agua, está en medio de la nada. Es algo muy similar a una película que existe de un viaje extraordinario. Estaba igual en esa situación de en su barco, en su botecito ahí, perdido en medio de la inmensidad del mar. Y él estaba seguro de que se iba a morir, ¿no? Y que ya, o sea, el tipo ya estaba, él mismo ya estaba resignado, ¿no? Dijo, ya me voy a morir, es cuestión de tiempo. Pero te explican que de repente un día, de alguna manera, cuando ya lo había dado todo por finito, básicamente este hombre se dio cuenta de que veía, digamos, en el mar así flotando, en el agua, los restos de animales y peces y así, animales marinos, pero un chingo, ¿no? De cadáveres y así. Y él se le hacía extraño porque dijo, ¿qué pudo haber causado eso, no? O sea, que haya tantos animales así. Y conforme el barco más se adentraba, o el botecito en el que iba, se adentraba más en esta área donde había un chingo de cadáveres de peces, se empezó a dar cuenta de que había muchas especies, a pesar de que él era marino y él conocía la gran parte de la fauna marina, había muchas especies que él no reconocía o se dio cuenta de que eran muy anteriores, eran animales que se creían extintos o cosas así.
y dijo, ¿qué pedo? Cada vez es más extraña esta situación. Entonces se supone que el tipo pues sigue su camino en su bote y llega un punto en el que básicamente se como que cuando ya va a llegar a una orilla empieza a notar así que hay algo muy extraño. Y el hombre, como, o sea, lo que voy con eso es que recibe muchas señales de mal augurio, pero él pues no tiene otra opción y a la vez está intrigado. Entonces este hombre pues baja del bote cuando llega a la orilla y sigue su camino por una especie de valle o de páramo así y hasta llegar a una especie de, ¿cómo le llaman a estos lugares? Donde hay muchos pastizajes, ay, tienen un nombre, ah, praderas. Pues llega por praderas así, o sea, el chiste es que este tipo iba siguiendo como el camino, siguiendo como a la luna, esperando encontrar algo de civilización, y mientras más se adentraba más inseguro se sentía, más miedo tenía, y se dio cuenta de que en las noches, siempre que dormía tenía pesadillas o alucinaciones extrañas. Entonces el tipo prefería estar despierto la mayor parte del tiempo y trataba de dormir en el día y en la noche caminar y avanzar. Y de esa manera vas pues así de arriba hacia abajo, en las praderas y en las, pues sí, ahora sí que en los cerros, llega hasta un lugar en el que encuentra una especie de columna, una especie de monumento extraño así, gigante, y él empieza a notar que tiene como jeroglíficos, tiene así registros extraños, y él dice, ah, esto debe ser de una civilización muy anterior. Entonces este hombre, mientras trataba de hallar el significado de esto, pese a que el tipo no tenía un gran conocimiento en esto de la arqueología o de entender eso, como los primeros siempre dibujos de la humanidad o de estas civilizaciones eran muy visuales, muy pictóricos, el tipo pues veía que eran representaciones así de figuras, o sea, visuales. Entonces el tipo quería tratar de entender, ¿no? Qué tipo de civilización hizo eso, con qué fin, o qué trataba de decir, ¿no? Ese monumento gigante que encontró. Entonces el tipo al irlo investigando, al irlo observando, se da cuenta de que básicamente él dice, él se da cuenta por los símbolos y las representaciones que hay en la piedra gigante esta, se da cuenta de que es una civilización anterior incluso a la primera civilización humana. O sea, eso no fue hecho por humanos. Porque ve el tipo de representaciones de los seres que en teoría son los que se representan como la civilización. O sea, son humanoides, son como entre una cruz entre, pues sí, animales marinos y humanoides. Y te muestran cómo están alabando algo que es más grande, así un ser, así como un pescadote, con brazos y así piernas, como una especie de tritón. No, un tritón no. Como una especie de... Ay, ¿cómo se llama este animal? Si vieron la película de Guillermo del Toro, de la forma del agua, un poco como ese monstruo que sale ahí. Pero más grande, más así, más... menos humanoide, o sea, más así con rastros más monstruosos. Y básicamente ese monstruo que él ve así gigante y nota que lo están alabando en estos, pues sí, jeroglíficos, se da cuenta de que a él le daban tributos y así, y de que era una madre gigante y que hay como una especie de fosa. Entonces el güey empieza a sentir mucho miedo porque dice, ¿qué pedo? O sea, esta cosa es antes de los seres humanos, fue hecha antes de que existiera el primer ser humano. Y hay una civilización que ya está adorando a unos dioses, pero este dios es más extraño y más así raro, más monstruoso que los propios seres que de por sí ya le causan mucho miedo. Y lo que más le da miedo es darse cuenta de que hay una especie de representación de la propia cosa que él estaba observando, de esta columna gigante o este monumento. Tienen un nombre, lo que siempre les llama de una forma, monolito. De este monolito gigante que tiene en medio de él. Y entonces él se da cuenta de que hay una representación del propio monolito en el monolito. Y al lado está como el pez grande, ¿no? Entonces él dice, tiene muy mal presentimiento. Entonces él se da cuenta que más adelante de donde está el monolito, o el monumento, hay como una especie de lago. Y en este lago, de la nada, mientras él está observando esto, nota cómo sale esa criatura gigante. Así literalmente que era este hombre pez humanoide, así bien extraño, bien amorfo, que se aferra al monolito y empieza a rugir.
Entonces el hombre de la desesperación, el miedo, así el terror, corre de regreso todo lo que caminó, así sin detenerse, sin descansar, hasta llegar el bote, y aún en el bote nadando así, o bueno, remando, siente que está esa cosa muy, que como que lo están observando y que está de cerca, y es ahí cuando se da cuenta de que lo que lo hacía sentir incómodo es que a pesar de que él creía que estaba solo, él se empezó a dar cuenta de que estaban precisamente a su alrededor otros seres, no solo como el gigante, sino más pequeños y así. Y se dio cuenta de que esos seres lo que habían estado comiendo, devorando, eran esas criaturas marinas extintas que estaban alrededor. Entonces el chiste es que este hombre, eh, después de, pues sí, digamos que volver a naufragar y escapar, él prefería morir en el mar antes que regresar a ese lugar. Y para su buena fortuna fue encontrado por, ahora sí que un barco de los aliados, y lo rescatan y ya como que le dan auxilio. Pero al escuchar su historia y así, pues piensan que está loco. Entonces termina internado en un hospital psiquiátrico y con medicamentos y así. Y él, en teoría, se cura, en teoría lo pongo entre comillas, porque pues, le dan medicamentos y está así todo el tiempo ansioso y con miedo, porque la gente nadie le creía lo que le pasó, porque aparte cuando los intentaba llevar al lugar no encontraba la ruta, o sea, por más que intentaba decirles en el barco cómo llegar a ese lugar, no sabía cómo, y o más bien sí sabía, pero nunca llegaban, o sea, era como si nunca hubiera existido. Por eso él tenía esta incertidumbre de si lo que vivió fue real o no. Pero lo más impresionante de esto es que te explican que al principio de la historia no empieza así cronológicamente con él en el bar. La historia comienza con él en un departamento muy ansioso tomando drogas para calmarse. Y él empieza a explicar, dice, todo empezó el día que iba en ese barco, ¿no? Ahí empezó ahora sí que mi decadencia o mi miseria. Y entonces la historia ya regresa al presente, que es cuando está contando todo esto, que es cuando ya salió de la clínica según y ya estaba en teoría más o menos medicado, pero en teoría pues, reformado o reconfigurado. Y de esa manera este hombre, al final de la historia te explican que él, el miedo que más le daba, lo que más le aterraba es que él se dio cuenta de dos cosas. Una, esas criaturas existían desde antes de la humanidad, pero lo peor de todo es que seguían existiendo. Superaron un montón de crisis, no solo lo de los meteoritos, sino los cambios climáticos. Es decir, son cosas muy superiores a los seres humanos. Se dio cuenta de que esas cosas están aisladas pero están vivas. Y se dio cuenta de que probablemente han estado esperando el momento para volver a retomar lo que es suyo. Y de esa manera es como este hombre lo que le aterraba es darse cuenta de que justo estaban en la Segunda Guerra Mundial. Estaban saliendo de ese conflicto y las consecuencias de ese conflicto bélico había dejado a la humanidad vulnerabilísimo. No había dinero ni recursos para defenderse. Es decir, la humanidad no estaba preparada para enfrentarse a ese tipo de amenazas en esas circunstancias. Y sabía que era cuestión de tiempo de que estas cosas se dieran cuenta de que los humanos habían perdido su poder hegemónico y buscaran la oportunidad de ahora sí que regresar de los mares y acabar con la humanidad. Y él tenía miedo en que cualquier momento sucediera eso. Pero lo que más miedo le daba es que él sabía que ellos ya sabían de su existencia. Y sabía que no lo iban a... Era una amenaza, en cierta forma, para esas criaturas el hecho de que él estuviera libre. Entonces explican que por eso usaba las drogas, porque todo el tiempo sentía que alguien lo estaba observando, que lo estaban siguiendo, tenía esta paranoia. Y las drogas pues por lo menos le daban ese alivio, pero no funcionaba del todo, a veces solo lo empeoraban. Entonces él te explican que él, mientras narraba todo esto, te dice que empezó a escuchar cómo rasgaban la puerta, pero con esas manos, con esa complexión tan particular que él había visto que tenían esos seres. Entonces él sabía que cuando estaban a punto de abrir la puerta, que la estaban así destrozando a rasguños, el tipo prefirió, o sea, antes de enfrentar esas cosas, prefirió aventarse por la ventana y así acaba la historia, con el güey suicidándose. Justo cuando iban a abrir la puerta. Y pues bueno, así, justo como esta, es básicamente... Esta historia representa la gran parte o la mayoría de las historias Lovecraftianas. Tienen esta esencia, tienen esta ambientación, tienen esta idea, como les dije o mencioné, del nihilismo. Como notarán, aquí sale uno de estos monstruos, pero igual no tiene tanta... O sea, aparece, pero no tienes tan claro su apariencia pese a todo. Eh, Nota su poder, pero a la vez no es que ese monstruo esté así como hablara o lo buscara o así. Simplemente es como que tuvo la mala fortuna de encontrárselo. Como este protagonista, pues es un personaje trágico porque
sin importar que saliera de esa situación, al final no podía escapar de esa propia angustia y desesperación que ahora tenía debido a que era que conocía la realidad. A lo que voy es todos los elementos que mencioné, como se darán cuenta, están en este cuento, y así están la mayoría de las historias. Por si tienen interés de ya sea leerlas o investigar adaptaciones de estos cuentos, lo hagan, porque son muy buenas, son inmersivas si se dieran cuenta. Y básicamente a partir de ahí, pues, como les dije, empecé a leer estos cuentos de Lovecraft. Leí ese, el segundo que recuerdo que leí es uno de estos que no pertenecen a los mitos, que pertenecen a esta etapa primeriza de Lovecraft, donde él pues hacía historias de terror más como de, ¿cómo decírselos, chicos? Como victorianas de esa época, así más de la ambientación de Edgar Allan Poe y así, que es uno que se llama Aire Frío, sin contarles toda la historia así en general. Básicamente el de Aire Frío es la historia de un hombre que se muda a una especie de hotel, bueno, más bien alquila un departamento así en un complejo de, pues sí, de vecinos en un edificio, y tiene pues sí, un vecino que es muy extraño, que es como científico y así, que siempre tiene su casa a muy bajas temperaturas y así, y él es el único que interactúa con esa persona y que nota que es muy extraño. Y básicamente el giro de trama al final de esa historia es que después de interactuar mucho tiempo con él y de que un día el hombre no lo, no me acuerdo qué pasó, si él estaba en otro lugar o si pasó una situación que hizo que no lo había visto en mucho tiempo, y el chiste es que cuando lo va se da cuenta de que ese hombre está muerto, pero el giro de trama, lo que te asusta en esta historia es el hecho de que se dio cuenta de que ese hombre llevaba muertos desde que lo conoció o incluso antes, porque era un hombre que estaba como putrefáctico, casi que sí era como un zombie, por eso estaba siempre fría su habitación o su casa. Y lo que él hacía era como una especie de alquimista o pues sí, científico que estaba prolongando su vida mediante diversos químicos y así. Pero llegó un punto en el que como se descompuso, creo que la calefacción de ese edificio o así, pues ya de plano el tipo ya no pudo conservarse y murió. Y es ahí donde el protagonista se queda traumado. Todo este tiempo que casi estuvo hablando con un muerto. Y así son sus historias. Hay las que yo he leído, me acuerdo, por títulos. Es esa, una del árbol, la de... que me gusta mucho es la de... Está el alquimista, que igual es una historia de terror, de un güey que es inmortal. Y bueno, nada más como dato curioso para algunos de los que todavía siguen aquí y se pregunten pues cómo las leía o cómo es que me allegaba de estas historias. Básicamente para todos ellos, no sé si lo noten aquí, pero aquí lo tengo de hecho las historias o sea, los primeros que leí los leí algunos en internet, los descargué y los leí, pero con el tiempo me fui allegando de ciertas recopilaciones de estos cuentos. Y aquí hay algunas. Está esta, que es el horror sobre la literatura. Este es un ensayo de Lovecraft sobre en general la literatura de terror y cómo ha ido evolucionando. Es más académico. Está este de las ratas en las paredes, en el que vienen estos cuentos, los cuales son... Las ratas en las paredes, el modelo de Pigman. Las ratas en las paredes es de los mejores igual cuentos de Lovecraft, está muy bueno. El modelo de Pigman, La casa encantada, Arthur Yemin, el mono blanco, La tumba. Esos son los que leí primero. La tumba, La cripta, Aire frío. Este de Eric Seni también es de los mejores. Ahí sale uno de los seres más poderosos de estos seres Lovecraftianos, por si tienen interés. Si se preguntan cómo se llaman estos seres, los más poderosos, son dos: el omnisciente y el omnipotente. Nunca logro diferenciar o nunca me logro acordar de cuál es cuál. Solo recuerdo el nombre de los dos, que es Azathoth y Yog-Sothoth. Estos dos seres, uno, el que es omnipotente, es el que es el más poderoso en general de todos los seres Lovecraftianos. Es en él mismo gira el universo y literalmente te explican que él mismo es el centro del universo, o él, todo gira en torno a él. Es decir, es cuestión de que un día este güey se le vaya el pedo y acabaría con toda la existencia de sí mismo.
no solo de este plano, sino de muchos universos. Y luego está el otro, que es el omnisciente. Repito, no sé cuál es Yog-Sothoth y cuál es Azathoth, nunca me acuerdo de cuál es cuál. Pero esos dos son los dos nombres. Y el otro es, te explican que igual es muy poderoso, pero no tanto como el otro. Pero sí es consciente. Es decir, el otro es casi un ser primigenio, precisamente. Es decir, no razona, es poder a lo pendejo. Y en cambio el otro, que es omnisciente, es lo opuesto. Es el ser más sabio, más cabrón, más... Así, más... Que tiene todo el conocimiento habido y por haber. Y entonces normalmente que es inteligente, manipula al que es muy poderoso para que haga lo que él necesite. Es decir, pese a no ser el más fuerte, sí, en teoría es el que gobierna, de cierta manera. Y básicamente son esos dos, esos dos seres. Aquí igual tengo otros cuentos que me gustó mucho. Ahorita les comentaré algunas cosas de estos cuentos en particular. Lo que quiero es que tengan una idea en general de las que he leído. El murmurador en la oscuridad, el horror de Dunwich, el morador de las sombras, el color que cayó del cielo. Eso es muy bueno. De hecho acaba de salir una película de Nicolas Cage de ese cuento. Veanlo. Ese fue igual de los primeros que logré comprar o tener acceso. El de literalmente singularidades cósmicas. Y aquí los que vienen son Lo innombrable, La pradera verde, Cosmos en colapso, El color que cayó del cielo, ajá, el libro La llave de plata y Guía de trabajo. Y aquí básicamente de hecho vienen casi todos. Estos más unos nuevos. Que es el de La tumba, Los gatos del Ter, hecha relativa a la última hora de Jermin y su familia, La casa maldita, Aire frío, El alquimista, El árbol, La revelación de Randolph Carter, La llave de plata, El extranjero, El terrible anciano, La llamada de Cthulhu, Más allá del muro del sueño, El caos retante, La música de Eric Zane, Nyarlathotep, Una reminiscencia del Dr. Samuel Johnson, La historia del Necronomicon, Ratas en la pared, La bestia de la cueva, El templo, El manuscrito encontrado en la costa de Yucatán, Dagon, Celefías, El barco blanco, El horror de Dunwich, A través de las puertas de la llave de plata, Lo innombrable y La ciudad sin nombre. De todos estos, en general, he leído más que estos, de hecho. O sea, repito, cuando yo empecé a leer a Lovecraft, la mayoría lo leí literalmente en... lo leía en... pues consigue como en PDF, o sea, en internet, en línea. Y básicamente ahí he leído otros. Pero de todos estos que mencioné, hay unos que me llaman la atención, que son para mí de los mejores y representan esta locura lovecraftiana que te transmiten y es lo que hace que para mí sea tan bueno este autor en general. Uno de ellos básicamente es, perdón si se ve un poco más borroso, el problema de mi cámara, a veces pierde el enfoque, como que requiere, no sé, le cuesta trabajo reenfocar. Pero bueno, el punto es que perdón, ya me cansé. Que decía, sí, hay dos cuentos que nunca, igual siempre me confundo cuál es cuál, pero uno es el que mora en la oscuridad y el otro es el que acecha en la oscuridad. Estos dos cuentos son muy buenos. El que les quiero hablar en particular es uno que incluso fue parodiado en South Park. Muchos de estos, o la mayor parte, han sido parodiados, pero hay uno que incluso tiene un capítulo entero dedicado a esto, que son el de los hombres cangrejo. Y el de los hombres cangrejo básicamente, o los hombres langosta básicamente, es la historia de cómo en un pueblo igual empieza a haber ciertas desapariciones, entonces mandan a alguien a investigar qué está pasando ahí, y todo esto ocurre casi siempre, en algunos casos de las historias de Lovecraft, las historias son de gente que se entera por terceros. Es decir, el protagonista normalmente a veces es un profesor de una universidad que investiga este tipo de cosas extrañas. Entonces recibe el contacto de alguien, de algún pueblo, de algún lugar que tiene contacto directo con estos seres lovecraftianos, o se empieza a involucrar con todo lo que rodea a Lovecraft.
y básicamente empieza pues a mandar pues, mensajes o busca la interacción con estas universidades pues, para que hagan algo al respecto. De esa manera es como poco a poco, en la mayoría de estas historias, estos protagonistas, ya sea que conocen en persona, ya al principio siempre es por cartas, pero ya después conocen en persona a los implicados y al final acaban incluso los protagonistas involucrados en lo que pasa en las historias, cuando ya lo corroboran de primera mano toda la locura que hay alrededor. Y en el caso de este que les hablo, creo que es el que muere en la oscuridad o el que acecha en la oscuridad. En este cuento, o básicamente en esta descripción, lo que vemos a continuación es como uno de estos profesores académicos, porque hay algo bien importante. Aquí vienen los datos curiosos de Lovecraft para la cultura popular. Una de las cosas más famosas que hacen referencia a Lovecraft a cada rato y poca gente se sabe o se ha dado cuenta es precisamente Batman. Si ustedes han leído o han visto películas o tienen más o menos una idea del universo de Batman en general, tanto en los cómics como en las películas y así, conocerán este lugar llamado el Asilo Arkham, que es este lugar como manicomio en el que meten a casi siempre a los criminales de Batman. Pues verán, ese mismo lugar es un homenaje a Lovecraft, ya que Arkham, precisamente, es una ciudad así extraña en Estados Unidos, donde ocurren casi siempre todos estos eventos. Y si no mal recuerdo, en esa ciudad hay una universidad que creo que es si no mal recuerdo, es la Universidad de Miskatonic, así se llama. Y esta universidad pues investigan muchas cosas en general, así de académicas, de científicas, pero en esta universidad en particular tienen un interés con todo lo relacionado a los primigenios, al Necronomicon, que es este libro que tiene como es la especie de Biblia de toda la mitología lovecraftiana, en el que te reviene toda la información acerca de estos seres, el cómo invocarlos. En algunos casos traen información muy impresionante de más allá de los seres lovecraftianos, o sea, del universo. Tiene poderes mágicos, en algunos casos hasta conciencia. Es un libro maldito que ha sido referenciado en películas como Evil Dead. Entonces básicamente este Necronomicon es a lo que voy. Siempre hay unos en estas universidades y investigan, y siempre estos profesores pues, ya sea que investigan directamente casos relacionados a eso, casos con escritos de testigos de esto, o ya de plano han tenido contacto directo con estos seres. Por eso es muy impresionante. Es decir, siempre vas a ver que en la historia de Lovecraft hagan referencia a eso, a los primigenios, al Necronomicon, a la Universidad de Miskatonic, al estado, bueno, a la ciudad de Arkham. Todo estos elementos se repiten en muchas de las historias de Lovecraft y son homenajeados en muchos lugares. Como dije, Batman es uno de ellos. Otras de las cosas populares que se podría decir que le han hecho homenaje, o puedes comprobar todo esto que digo acerca de Lovecraft, es básicamente, para los que les gustan los juegos de Dark Souls y así, el de Bloodborne. Toda la ambientación de Bloodborne, casi toda, está basada en los monstruos, las historias o todo lo relacionado a él. Es un homenaje igual a Lovecraft y a sus seres Lovecraftianos. Entonces, si te gustó eso de Bloodborne, o te da miedo, te impresionó así lo extraño que puede llegar a ser, todo eso es simplemente un homenaje a Lovecraft y a sus seres mitológicos. Y bueno, continuando con esta idea de explicar qué pasa con estos seres, en uno de esos cuentos, como le digo, uno de estos profesores se pone en contacto con una de esta gente que empieza a notar que pasa algo muy extraño en su pueblo, porque nota que aparte desaparece gente en cierto lugar y la gente que está relacionada actúa de forma muy extraña. El contacto directo de este hombre, digamos este aldeano, o poblador, se podría decir, que le manda las cartas al profesor, lo que le empieza a decir es cómo él se empieza a meter en esto, cómo empieza a seguir a la gente que actúa extraño, cómo notas dónde desaparece, y ahí se empieza a dar cuenta de que igual hay una serie de especies de hombres langosta que son... Es que esto es algo que tienen que entender en general de las historias de Lovecraft. Cuando yo digo un hombre cangrejo, no se lo imaginen de manera tan burda, es incluso peor que eso. Porque los monstruos lovecraftianos, siempre él te dice que son... Lovecraft siempre dejó muy claro eso, que los monstruos son indescriptibles en cuanto a... No existen lenguajes o referencias humanas lo suficientemente exactas para comparar o definir
o describir la apariencia de sus seres. Entonces lo más cercano que siempre hace Lovecraft en su historia, o lo que hacen los personajes, para tratar de darle una idea al lector de lo que están viendo, lo que se enfrentaron, él hace alegoría con cosas que los humanos entienden, pero no necesariamente se ven así. En este caso un cangrejo, una langosta. Y en este caso, hace cuenta que siempre los monstruos de Lovecraft comparten, casi siempre tienen estas tres cosas, estas tres características marinas o marítimas en su cuerpo: tentáculos, ventosas, en algunos casos las, ¿cómo se llaman estas? Como antenas, o incluso puede ser ¿cómo se dice? Como las conchas marinas, son amorfas, así como bueno, en algunos casos ni siquiera son marinas, o sea, algunos elementos. Por ejemplo, Cthulhu tiene alas de murciélago y así. A lo que voy es, siempre en la descripción de sus monstruos te va a decir, tiene pinzas o sea, tiene apariencia de langosta, pero tiene alas y a la vez tiene tentáculos y a la vez es así. O sea, te da muchas cosas y tiene ojos. Esa es la otra característica, que siempre tiene un chingo de ojos. A lo que voy es, o no tiene, ¿no? El punto es que estos seres son así, son monstruos bien raros, similares a una langosta, que te explican que viven cerca de un pueblo en Estados Unidos, y de estos que están cerca de las montañas, y te explican que hay una zona que ha estado ahí, maldita, incluso antes de que llegara la colonización norteamericana. O sea, te explican que incluso desde que existían las tribus nativas de los indígenas norteamericanos, los indios, te explican que incluso antes de que ellos llegaran a esas tierras ya tenían prohibida esa zona, y siempre ha existido esa zona en la que nadie se ha atrevido a tocar, ni siquiera las empresas. Siempre la gente que ha intentado hacer algo cerca de ahí, hay algo que les dice que no es buena idea y nunca ha sido tocada. Entonces, como una zona tabú que subconscientemente nunca nadie se ha puesto a plantear por qué es tabú, pero todo el mundo ya sabe que es tabú y nadie hace el intento de interferir ahí. Y esto es porque te explican que esta zona ha estado ahí, pues, habitada por estos seres extraterrestres desde tiempos inmemoriales. Y te explican que lo que ocurre es que estos seres, pues, de vez en cuando se acercan a ciertos lugares porque necesitan cosas o necesitan la ayuda de ciertos seres humanos para ciertas cosas, ciertas tareas. Entonces buscan a alguien que ya sea que lo modifican su cuerpo, o ya sea que se infiltran ellos en el cuerpo, se hacen pasar por humanos en estos pueblos, para que mantener esta discreción, porque haz de cuenta que son como una especie de mineros estos seres extraterrestres. Extraen un recurso que para ellos es útil y necesitan en otros planetas y en general de donde ellos provienen, que en este caso es Yugot, que en otro directo ya lo dije, pero básicamente, para quien no lo sepa, Plutón casi fue descubierto por Lovecraft, mucho antes de que hubiera el primer avistamiento de Plutón y de que fuera descubierto como planeta y denominado como tal. Lovecraft ya hablaba de él, de ese noveno planeta en el sistema solar, y te daba muchas de las descripciones que tiene ese planeta. Solo que Lovecraft, por lo mismo, él lo llamaba Yugot, o sea, le puso un nombre de acuerdo a su literatura. Y de cierta forma, cuando lo descubrieron, hicieron un homenaje a Lovecraft poniéndole Plutón, porque para quien no lo sepa, Plutón es el equivalente a Hades, o sea, es la versión romana de la mitología romana de Hades, de la mitología griega, que es este dios del infierno, del inframundo, y por eso se llama Plutón, haciendo alegoría a este infierno que describía, este hogar infernal de estas criaturas alienígenas que describía Lovecraft. Investíguelo y se van a dar cuenta de eso que les digo, y van a entender por qué les digo que da tanto miedo investigar siempre qué tan lejos lleva las historias Lovecraft. Y bueno, el punto es que estas criaturas vienen de esta luna, bueno, este planetoide ahora, o planeta otra vez, que es Plutón. Y el chiste es que ellos, aunque vienen de ahí, pues también van a otros planetas y como que hacen su, ¿cómo se diría? Está en su trayecto, se podría decir, y de ahí extraen un recurso que les es útil en general, tanto a esta especie como a otras especies. Y por eso no quieren que intervengan los seres humanos, porque a ellos les conviene que no sepan, en primera, que existe ese recurso, y segunda, que sepan de ellos, porque no les interesa relacionarse con los seres humanos en este aspecto. O sea, prefieren la discreción, es lo que trato de decir. Entonces el punto es que este hombre que investigaba esta situación en ese pueblo, pues lo acaban descubriendo,
se acaban de entrar, empieza a ser víctima de la paranoia y de la observación de toda esta gente. Y llega un punto en el que empieza a trastornar cuando le envía cartas a este profesor, empieza a cambiar su actitud diciéndole, como pasó de decirle, güey, necesito que vengan ya, esto se está tornando muy feo, necesito así de, hay que hacer algo ya, esto es muy peligroso, ya siento que ya están aquí, ayuda, auxilio y así, que conforme me mandaba cartas cada vez más desesperadas, de la nada le empieza a decir, ya no me busques, todo está perfecto, olvida lo que dije, o sea, actúa muy extraño y se da cuenta de que ya no está hablando con la misma persona, se da cuenta de que ella fue suplantado por uno de estos hombres langosta, por Cangrejo. Y es ahí cuando este profesor, pues por el interés y por todo lo que había estado recibiendo, acaba yendo a ese pueblo, yendo a tener contacto con esta supuesta persona que se hace pasar por el que le había estado mandando las cartas. Y empieza ahí a darse cuenta de todos estos descubrimientos de que sí es cierto todo lo que le había dicho, solo que igual están manteniendo las apariencias. Y es ahí cuando descubre esta gran conspiración de que todos lo están controlando como si fueran Illuminatis precisamente, estos hombres langosta. Y se da cuenta de que interactúa ya directamente con estas criaturas y estas criaturas ya empiezan a hablar con él. Y le explican toda esta situación de que les digo, de que está en el recurso, de que no les interesa interactuar con los seres humanos, de que le piden discreción, de que por eso hacen y actúan de tal manera, de esa forma. Pero lo que más le saca de onda a él es que ahí se da cuenta de que ellos, las pocas cosas o interés que le generan los seres humanos, son las personas más inteligentes porque son como las que les ayudan o más poderosas en la Tierra, que son las que más les ayudan en sus objetivos, para encubrir sus planes. Nos te explican que los mayores científicos de la humanidad o de la Tierra, todos ellos siempre, lo que ocurre con ellos es que no mueren ni los entierran, sino que les extraen el cerebro, los meten en una especie de máquina, así como un tanque de agua. Eso lo hacen referencia en Jimmy Neutron, los han de haber visto, los cerebros enfrascados. Y te explican que ellos les dan esta capacidad de vivir o ser conscientes a través de algo mecánico, para que de esa manera esos científicos o las mayores mentes de la humanidad se sigan desarrollando en los planetas con estos alienígenas y los ayuden en lo que necesiten. Como que es una especie de jubilación que tienen. Y el punto es que le ofrecen a este profesor eso, le dicen, es que tú eres muy inteligente, tú nos puedes ayudar, si tú accedes, incluso te podemos hacer eso, no te preocupes por la cirugía y lo de los cerebros, no duele nada, es así muy práctico este pedo. Pero ahí el profesor se empieza a dar cuenta de que todo es muy sospechoso, es decir, no es tanto de que estos científicos lo hagan por buena voluntad, sino que más bien los secuestran y los extraen, y es su manera de mantenerlos callados y al mismo tiempo estudiar a los seres humanos. Y de esa manera es como el profesor logra ingeniárselas para escapar antes de que pase esto. Y pues trata de hacer advertencias a través de estos escritos a la gente de que no vayan a ese lugar, de que tengan cuidado, de que eso pasa con las personas. Así siempre son las historias de Lovecraft, como que te dejan en esa sensación de esto pasó, esto es una advertencia y deberíamos estar conscientes del peligro que hay a nuestro alrededor. Y miren, yo sé que aunque en este momento en particular no hay tanta gente en el directo al mismo tiempo ni que está comentando como tal, yo sé que mucha gente le va a interesar todo esto que estoy diciendo, ya que pues, precisamente por eso lo hice, porque la gente me lo estuvo pidiendo. Pero quiero que sepan que no deben de preocuparse. De Lovecraft siempre hay mucho que hablar, siempre hay más cosas de las que podemos sacar o desarrollar. Y como ya dije en este directo, muchas o gran parte del bagaje o de las cosas básicas que se necesitan saber, es muy probable que eventualmente haga otro directo y vuelva a hablar en general, o en otro directo de otro tema vuelva a retomar ciertas cosas de Lovecraft o termine de decir cosas que no dije en esta ocasión, para que de esa manera no se angustien. Es decir, si no pudieron verlo en vivo y no pudieron tener su respuesta directa que buscaban de mí, de estas dudas o que les interesaban, pues eventualmente tendrán su oportunidad, no se desesperen. Eso sí, en este propio directo, cuando ya lo publique, coméntenme y díganme, oye, fíjate que sí me interesó lo que dijiste, oye, puedes profundizar sobre esto, me gustaría que lo retomaras eventualmente. Ese tipo de cosas a mí me sirven para decir, ok, ya hay suficiente gente interesada o que se manifestó para hacerlo. Por el momento yo creo que ya dije bastante, ya duró esto
Sí, literalmente 1 hora y media. Aunque al principio hubo problemas de audio y me lo hicieron saber. Con esta modificación que les dije, cuando lo resuma va a estar corregido este audio de por lo menos 2/3 de lo que duró el directo. Y pues ya no van a tener que preocuparse. Simplemente como conclusiones en este directo me gustaría decirles que básicamente he estado empezando a ver una serie que se llama Lovecraft Country precisamente. Y básicamente nada más que sería lo que quería abordar o comentar de esta serie con ustedes es que esta serie de Lovecraft Country, a mí me llama la atención todas las adaptaciones que hagan de lo que sea que tenga que ver con Lovecraft, ¿no? Y cuando yo vi que estaba anunciada esta serie de HBO de personas de Lovecraft, yo dije, oh, genial, ¿no? Pero cuando me enteré de qué trataba y noté que era más como el pedo racial de los negros, o sea, era más un otro tipo de historia y solo hacían referencia de vez en cuando a Lovecraft o usaban su título como amarillismo, como clickbait para que tú la vieras, pues en su momento me enojé y dije, maldita sea, ¿por qué no pueden hacer una maldita adaptación normal sin tener que cambiarla o ser políticamente correctos? Sin embargo, ya que la empecé a ver y ya me enteré, o sea, ya investigando me di cuenta de que no es que esta serie se base en los cuentos de Lovecraft, se basa en un libro de alguien que se basa en los cuentos de Lovecraft. O sea, que le gustan los cuentos de Lovecraft o la mitología de Lovecraft. Y es un autor que creó su propia historia usando esas referencias y básicamente los de HBO adaptaron eso en serie, ese libro de ese güey. Entonces, en ese aspecto, si tú lo ves así, si no lo ves como una adaptación de Lovecraft, sino como una historia original de otra cosa que hace alusión o hace referencia a Lovecraft, es muy interesante. Y lo que me gusta de esta serie de Lovecraft Country es que si han visto la película de Get Out, en español Huye, o la de Yus, o nosotros, o ustedes, o ellos, creo que se llama así. Estas de Jordan Peele, estas películas de este director. Esta serie de hecho también es producida por él y tiene toda esta ambientación, esta lógica, esta como especie de thriller, suspenso, terror psicológico de el miedo racial de las personas y cómo esto se trastorna en diferentes formas. O sea, obviamente los protagonistas siempre son gente afroamericana y cómo viven el racismo y cómo su entorno siempre es hostil de cierta forma y tétrico, incluso tenebroso, y se torna al terror. Y hace cuenta que así es la serie, pero lo interesante de la serie es que pese a que casi todo el terror, todo el miedo de la serie que maneja busca eso, o sea, está enfatizada o enfocada en este terror muy del estilo de Jordan Peele, yo le llamo de terror interracial, así le podríamos llamar, o terror racista. En ese aspecto, la serie es muy buena, se la recomiendo, les va a gustar, pero independientemente de esto, o sea, haciendo alusión a Lovecraft, también hace referencias a Lovecraft o tiene ambientación o parte de cosas, tienen esta, pues sí, esencia de los relatos de Lovecraft. Y lo que me gusta o me parece muy interesante de esta serie es que o sea, en la propia serie existe Lovecraft como autor de igual de terror. Existen sus relatos, están ambientados en los 40 50, que es donde casi siempre ocurren los relatos de Lovecraft, de sus personajes. Y el personaje principal es un güey que pues le encanta la literatura de Lovecraft, ama Lovecraft, se los ha leído todos y conoce todo este bagaje, este cosmovisión. Y lo interesante es que mientras la trama principal de las cosas que él se va involucrando y se va adentrando así les digo, este terror racial, al mismo tiempo aparecen en algunos episodios aparecen estos seres Lovecraftianos que también tienen una trama secundaria, se podría decir. Y lo interesante, lo que me gusta de la serie es que este protagonista, al haber leído los libros, saber qué pasa con las historias de Lovecraft, saber cómo funcionan estos monstruos, pues sí, protagonista, lo que él hace generalmente es que busca o logra sobrevivir o la forma de contrarrestar estos monstruos o estos seres gracias a su conocimiento de lo que ya sabe de Lovecraft. Y eso me gusta. Es como sí, es un tipo que está muy preparado para enfrentar este tipo de amenazas. En ese aspecto, por eso les digo, como entretenimiento está muy chida la serie. Y están obviamente muy buenos los efectos especiales y me gusta la ambientación. Y van a ver como al mismo tiempo la historia misma incluso tiene un poco de la esencia de los relatos de Lovecraft. En el aspecto de... Por eso les decía de los cuentos que iba a hablar de alguno de ellos, porque el horror de Dunwich, que es la historia
un hombre que yo no me, es que les digo, siempre son contadas por terceros las historias, están como en tercera persona, están contadas las historias. Entonces, no me acuerdo quién es el que inicia la historia, pero básicamente era la historia de cómo en un pueblo existía un individuo muy raro que investigaba en esa universidad de Miskatonic el Necronomicon y cosas así, y invocaba a la vez un ser bien extraño y bien raro que atormentaba un pueblo, y al investigar y al contrarrestar a este ser y a todo lo que hacían, se dieron cuenta de que este hombre extraño y raro era muy, ¿cómo se dice? Era igual un hombre alienígena. Porque cuando se muere ya muestran en gran parte su verdadera forma. Se dan cuenta de que lograron prevenir en cierta forma que apareciera este ser extraño y horrible, que es hijo de uno de estos seres poderosísimos y amorfos de Lovecraft. Y lo interesante o el gran giro de tuerca al final de esa historia era que te explican que la relación que tenía en la cosa que invocó con el ser hombre humanoide que se murió y el daño que había en el pueblo es que el ser cabroncísimo que les digo, de los dioses primigenios principales, hace cuenta que en uno de esos rituales había procreado con una de las mujeres de estas sectas que están relacionadas con los primigenios que sirven a estos dioses. Y básicamente te decían que esa mujer dio a luz a dos seres. El hijo humanoide, que está todo raro, que es el que matan. Y el otro, que es el que se enfrentan, que era una amenaza así bien cabrona. Y te explican que los dos eran hermanos. Solo que te explican que uno era más parecido a la mamá que al papá. O sea, como dándote a entender, si te dio miedo ese monstruo que no pudieron derrotar y estaba cabroncísimo y lo único que pudieron hacer fue como ahuyentarlo, estaba bien amorfo y cabrón, ese en realidad es el hijo del monstruo cabrón, más cabrón de todos, y el otro era su hermano. Y te quedas así de que miedo. Bueno, digo todo esto porque el horror de Dunwich tiene mucha similitud con la historia de Lovecraft Country. El protagonista es muy parecido a eso, te dan a entender que él viene de una descendencia de uno de estos monstruos Lovecraftianos y de estas sectas, y por lo mismo sus familiares o lo que él mientras más investiga de su origen, de su familia y así, se da cuenta de que está más relacionado con estas sectas, con estos monstruos, con estos rituales, y a la vez él se va dando cuenta de que por eso tiene tan claro, sabe más o menos cómo reaccionar ante ciertos monstruos, porque tiene este conocimiento precedente de, pues, es como una adaptación de ese cuento, no exacto, pero sí tiene, o sea, es muy similar. Y al igual tiene ambientación de otros cuentos de Lovecraft. Y tiene esa idea del güey que sabe mucho, que regresa a su hogar, que está a merced de cosas horribles y a la vez se va entrando en cosas cada vez peores. O sea, se adentra digamos, ahora sí que en el ocultismo, en el horror de las sociedades secretas. Y básicamente eso era lo que principalmente quería destacar antes de acabar este directo. Recomendarles que vean esta serie, que les puede gustar. Y básicamente decirles que si no conocen a Lovecraft, les llamó la atención lo que estuve diciendo durante todo este directo y han visto algunas referencias en otras películas de las que tanto les hablo, a toda esta mitología, pues yo les recomendaría que lean sus relatos. Les repito, no hay un orden específico a seguir desde mi punto de vista, entonces busquen los que para ustedes sean menos pesados o los que les llamen más la atención, ya sea por la premisa o el título. Y pues dense la oportunidad de descubrir todo esto y darse cuenta de lo impresionante que puede ser esta... Incluso poca gente lo sabe, pero Lovecraft en teoría creó este género literario. Creó un maldito género literario que es el horror cósmico, que es esta fusión del nihilismo con la ciencia ficción y con básicamente pues sí, el terror se podría decir. Esa es una fusión de tres cosas, este género, que básicamente es eso. Y si se preguntarán en qué películas o en general, tiene mucho de... Casi todas o gran parte de las películas de los 80s o de ciencia ficción se basan en Lovecraft. Y básicamente la mayor de todas o el mayor exponente que representa mejor esto son las películas de Alien de Ridley Scott, principalmente Prometeo. Y ahí se van a dar cuenta de todas estas referencias a Lovecraft. Pues bueno, yo creo que con eso
es más que suficiente. Ya, repito, llevamos más de 1 hora y media hablando. Ya abordé muchos temas, abordé más o menos lo que quería decir. Este video va a servir como contexto para mucha gente, para muchos futuros videos de Lovecraft que haga o directos. Y pues para ustedes, pues les sirve en caso de no saber nada, pues tener este bagaje. Y pues bueno, más que nada solo me queda darles las gracias a todos en general, desde los que estuvieron desde el principio, como Aurora. Muchas gracias, Aurora. A los que fueron llegando eventualmente, incluso los que lo van a ver posterior a que yo publique el video, o sea, cuando ya termine el directo y se suba a YouTube. Solo quiero dar las gracias a todos por darme su tiempo, por ahora sí que compartir en este caso particular hoy este interés en particular a este tema, y decirles que, como ya saben, pues he hecho otros directos y me pueden decir en comentarios, no solo de aquí sino de videos, si tienen algún interés en particular o sea, que hay algún tema que les gustaría que hablemos en general, en vivo, o sea, en los directos, o si así como quieren que ahora aborde yo solo gran parte del directo algún tema que les llame la atención, y de esa manera pues hacerlo más interesante, más ameno para los dos. Yo sé que muchas veces o últimamente pues no notan mucha interacción conmigo y en los comentarios. Tiene que ver en gran parte de que puede que no a todos mis suscriptores les interesen los temas que escojo de los directos, o puede ser que no coincidan los tiempos porque a veces los hago muy tarde o muy temprano, pero mi idea es esa, o sea, que cuando puedan y pasen por aquí en los directos, pues tengamos esta retroalimentación. No hay problema si se desvía del tema principal el directo, la idea es interactuar. Y pues bueno, yo creo que con esto ya puedo cerrar y despedir. Así que muchas gracias a todos, chicos. Bye.